Nos encontramos con el representante de la Cámara, doctor Jorge Gómez Gallego, para Educación al Día y todas las redes sociales que nos siguen a nosotros como equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, Tribuna Magisterial y el Partido Dignidad. Muy buenas noches, Jorge Gómez Gallego. ¿Qué tal? Su saludo al pueblo colombiano. Muy buenas noches, Omar. Un saludo muy fraternal para ti, para todos los equipos, el equipo sindical de educadores demócratas y para todos los educadores que sé que en gran número están atentos a las emisiones de tus programas. Un abrazo muy fraternal. Le cuento, representante Jorge Gómez Gallego, que desde el Comité Ejecutivo de FECODE vamos a necesitar muchísimo de usted, de todos los congresistas amigos, sobre todo cuando se han radicado algunos proyectos de ley interesantes por parte de las centrales obreras, por parte del Comando Nacional de Paro, pero también por los proyectos, estamos preocupadísimos por los proyectos que se están tramitando en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? ¿Qué proyectos están en trámite que de pronto puedan afectar a los trabajadores colombianos y particularmente a los educadores y a la educación pública? Representante Jorge Gómez Gallego. Bueno, esto hay que decirlo con franqueza para los educadores. En el Congreso se mueven a una velocidad astronómica los proyectos de ley que le interesan al gobierno. Acuérdese que la reforma tributaria la aprobaron en una sesión, en una sola plenaria, a pupitrazo limpio. Nos metieron reforma tributaria. 147 páginas, que nos las entregaron la víspera a las 5 de la tarde para votarlas al día siguiente a las 9 de la mañana. Mejor dicho, no hubo tiempo ni de masticarla. Eso fue como embutiendo, como haciendo chorizos, embutida, la brava. Tanto que cuando votamos la ponencia, que es lo primero que se vota, es si la ponencia sigue o no, que la votamos negativamente, la oposición decidió retirarse, porque las garantías democráticas no había para el debate, para discutir las proposiciones, para discutir los cambios sustanciales que requería la reforma tributaria. Esto, ¿por qué lo digo? Porque lo que digo es que lo que se mueve a una velocidad a la velocidad de la luz son los proyectos de interés del gobierno. Los proyectos de interés de los sectores populares, de los empresarios, de las capas medias, del país en general, se mueven a una velocidad de tortuga, si es que se mueven. Tienen tres velocidades: despacio, despacio, más despacio y parados. Así están los proyectos. Los que presentamos en conjunto con el Comité Nacional de Paro, que presentamos 10 proyectos en un paquete y hemos presentado otros 3 o 4 por aparte de sectores específicos, no se han movido. A todos los proyectos obligatoriamente la Secretaría del Senado y la Secretaría de la Cámara tienen que asignarle comisión, porque eso es un trámite casi que automático. Pero hay comisiones donde apenas nombraron ponente y no hay ponencia para primer debate. Y otras donde ni siquiera le han nombrado ponente a los proyectos de ley. Esto muestra la voluntad política cero de las bancadas de los partidos oficialistas para acelerar estas exigencias del Comité Nacional de Paro, porque esos 10 proyectos lo único que hacen es recoger el pliego nacional de emergencias, que fue la bandera que levantaron las masas populares en Colombia durante más de mes y medio a partir del 28 de abril. Así que esa es la realidad del Congreso. Los proyectos de ley del gobierno suben por el ascensor, los proyectos de ley de la gente ni por las escaleras siquiera suben. Conocida ya la ley de inversión social, como le llama el gobierno, la reforma tributaria, como le llamamos nosotros, según usted, ¿qué observaciones tiene para esa ley usted, representante de la Cámara, Jorge Gómez Gallego? Pues nosotros nos opusimos al proyecto de ley básicamente por un motivo, porque el proyecto de ley consiste principalmente en aumentar el impuesto de renta, pero lo aumenta parejo para todas las empresas. Eso es una arbitrariedad con la pequeña y mediana empresa, porque una cosa es que a la gran empresa que en general se benefició de la pandemia, porque hay que decirlo, los plataformas comerciales, las mineras, los bancos, obtuvieron enormes utilidades en medio de pandemia. Otra cosa distinta que pasó con la pequeña y mediana industria que se dedica a producir bienes, a producir servicios y sobre todo al pequeño comercio al detal. Este sector de la pequeña y mediana empresa, además de que quedó muy golpeada, va a tener la misma tasa de impuesto de renta que los grandes monopolios.
Nosotros estamos hace rato, porque en varias reformas tributarias hemos presentado la propuesta de que la renta se cobre de manera diferencial. Estamos en una propuesta que el 15% sea para la pequeña y pequeña empresa, el 20 o 25% para la mediana y el 35% para la gran empresa. Como dice la Constitución, entre otras cosas, la Constitución de Colombia dice que los impuestos deben ser progresivos. Es decir, que los que no tienen nada no pagan nada, que los que tienen poco pagan poco y que los que tienen mucho pagan mucho. Eso es lo que quiere decir progresivo. Incluso en Estados Unidos y en Europa, el porcentaje de impuesto de renta para las empresas pequeñas, medianas y grandes es distinto. En Colombia es el mismo. Y el gobierno mentirosamente dijo que era que las pequeñas y medianas empresas se podían acoger al régimen simple y que en el régimen simple no pagaban casi impuestos. Mentira, pagan más, porque pagan sobre las ventas brutas, sobre los ingresos brutos, no sobre la renta, no sobre la utilidad. Así que esa era una de las razones por la que nos opusimos. Otra es que le quitaban plata a los proyectos que tienen que ver con los acuerdos de paz para dedicarlos a cosas de economía naranja. Una cosa absolutamente absurda. Bueno, y además establece un régimen de austeridad estatal que en el fondo no es otra cosa que una masacre laboral. Lo que va a haber es recorte de derechos y suspensión de los derechos a incrementos salariales de los trabajadores del Estado. ¿Cree Así usted que que, por eso no, pero la aprobaron en una sesión a la carrerita, Omar. claro, nunca se había visto tanta velocidad? Oiga, ¿cree usted que entonces que por esto de la austeridad se puedan congelar los salarios que tanto rechazamos y estábamos muy alerta? La congelación de los salarios y el exterminio, la desaparición de algunas instituciones públicas, representantes. Al fin las facultades, por fortuna, no se aprobaron. Las facultades al presidente para disolver, liquidar, fusionar, etcétera, entidades. Eso se les cayó. Pero esas normas de austeridad pueden servir de pretexto para ahorcar a los trabajadores. Esa es la preocupación que tenemos. Ahora, y la austeridad ya la vimos. Un gobierno austero que lo que está haciendo es imprimiendo monedas de oro para pasar a la eternidad con unas monedas carísimas que no sirven para el país, no le aportan nada. Esa es una vergüenza en un país donde la gente está aguantando hambre, que se emitan monedas de oro con la firma y el nombre del señor presidente de la República, que es un pobre diablo, es un pobre don nadie, y lo quieren pasar a la historia como una especie de mártir, de héroe nacional. Entonces ahí vemos cuál es la intención de la austeridad. Austeridad con los débiles y opulencia con los poderosos. ¿Y qué decir de la ley de presupuesto que está en trámite? ¿Por dónde va el trámite a esta hora, honorable representante, de la ley de presupuesto? Pues mire, Omar, que nosotros en la Comisión Séptima logramos que se citara a los ministros de las distintas carteras que tienen que ver con el control político y citamos al ministro de Salud, al ministro de Vivienda y a las dependencias que tienen que ver con salud, vivienda, educación no, porque no es materia de la comisión mía. Y lo que encontramos en los informes que pasa Bienestar Familiar, el SENA, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el propio INVIMA, el Instituto de Medicina Legal, es que hay una reducción gravísima en los presupuestos para estas entidades. El presupuesto general está creciendo de 320 a 350 billones. Hay un crecimiento, dijéramos, en cifras absolutas relativamente importante en el presupuesto. Pero en lo que tiene que ver con el gasto social hay reducción. En solo salud, ojo a esto, estimados educadores, en solo salud hay un déficit de 2.700.000.000.000. 2,5 billones para la unidad de pago por capitación para el régimen subsidiado, es lo que tiene que poner el Estado para la gente que está en el régimen subsidiado, y 250.000 millones adicionales para lo que le tiene que transferir en el Sistema General de Participación a los entes territoriales para lo que se llama salud pública. O sea, gravísimo, porque esta es una reducción enorme. El SENA va a tener que tener por lo menos una reducción de unos 35.000 aprendices en el SENA. Increíble, medicina legal, que es un apoyo necesarísimo para la rama judicial, para la investigación judicial, tiene unos equipos que no ha podido poner a funcionar y no los va a poner a funcionar, no los va a poder poner a funcionar porque no le asignaron el presupuesto para contratar el personal para manejar esos equipos.
Y así en todas las dependencias. Lo que va a subir realmente en el presupuesto de manera exponencial es el servicio de la deuda. El gobierno le miente al país cuando dice que la mayor participación del presupuesto nacional está en educación. Miente de manera descarada. El mayor rubro del presupuesto nacional es servicio de deuda. Pagarle intereses a los pagadiarios, a los gota a gota del mundo, que son los que tienen al país asfixiado y a la economía asfixiada, y a quienes los gobernantes encabezados hoy por Iván Duque les corren como esclavos, como lacayos que son de ese gran capital financiero. ¿En cuánto está la deuda en estos momentos? Es lo primero. ¿Y cuánto se toma del presupuesto? ¿Cuánto se ha tomado del presupuesto aprobado hasta hoy? ¿Cuánto se piensa tomar para el servicio de la deuda, representante? Estamos hablando tentativamente de 80 billones. Eso es una cifra bastante abultada. Y la deuda externa completa, pública y privada del país está en 160.000 millones de dólares. 160.000 millones de dólares. La pública, la que tenemos que responder, bueno, por la pública y la privada respondemos todos, porque finalmente el sector privado también cuando debe en el exterior tiene que pagarlo con lo que paguemos todos por compra de bienes o servicios o por otras razones. Pero la pública está en más de 85 billones de pesos. O sea, ha crecido la deuda pública, la deuda externa pública, porque ojo, deuda externa es pública y privada, pero la pública es más o menos el 60% y la privada el 40%. O sea que la pública puede estar en unos, la deuda externa pública puede estar en unos 80.000, 90.000 millones de dólares y es el servicio de la deuda que tenemos que pagar con el presupuesto. O sea, Colombia, yo me acuerdo perfectamente porque nosotros ya estamos un poco mayorcitos, Omar, que cuando en el 90 César Gaviria nos dio la bienvenida al futuro. Entre las cosas que dijo era que Colombia iba a hacer la apertura económica, iba a entrar al mundo de la globalización neoliberal o de la recolonización imperialista, como realmente se llama técnicamente esa decisión que se asumió en su momento, era para que Colombia pudiera reducir su deuda externa y pudiera inundar al mundo con sus exportaciones. Pues no pasó ni lo uno ni lo otro, nos inundaron con importaciones a nosotros y la deuda creció de manera exponencial. En esa época debíamos escasamente 10.000 millones de dólares, hoy debemos 160.000 millones de dólares. O sea, la deuda ha crecido en términos reales y en términos relativos de una manera exponencial. Para darle un dato, porque a mucha gente estos cifras puede que no le digan nada, cada colombiano debe hoy 13 millones de pesos en el exterior. Si un niño está naciendo hoy en el Hospital General de Medellín, en lo que era la clínica de Los Castro, no ha respirado la primera bocanada de aire de este país, están apenas dándole la palmadita para que llore a ver si nació vivo y si nació bien, ya debe 13 millones de pesos ese niño. Y creciendo. O sea, hoy debe 13 millones, pero dentro, cuando cumpla 20 o 30 años no sabemos ya cuánto va a deber al paso que vamos, porque estamos en manos, repito, de los pagadiarios, de los gota a gota del mundo. A los que menos les interesa es que les paguemos el capital. Les interesa que cumplidamente cada mes les paguemos los intereses, que son altísimos, y eso hace que la deuda la hayamos pagado 4 o 5 veces ya hoy por hoy. Representante, hay un tema que usted maneja por su comisión y es la del Sistema General de Participaciones. Nosotros como FECODE hemos logrado en los acuerdos que se reactive una comisión de alto nivel para que ojalá se redacte un proyecto, una propuesta de acto legislativo para modificar la constitución política en sus artículos 356 y 357 y tenemos fincadas las esperanzas en que los representantes del Congreso de la República junto con todas las organizaciones de municipios, de gobernaciones, de departamentos, junto con FECO, del mismo gobierno, pues se redacta un proyecto de acto legislativo que garantice más recursos para salud, saneamiento básico, agua potable. ¿Es posible, cree usted, posible en esta legislatura esa reforma constitucional? Representante, la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuánto ha perdido? ¿Cuánto hemos perdido en la bolsa del Sistema General de Participaciones General desde el 2001 hacia acá y luego en la bolsa para educación solamente, representante Jorge Gómez Gallego? Bueno, lo primero, Omar, en esta legislatura ya no puede salir un proyecto de acto legislativo. Los actos legislativos hay que tramitarlos en dos legislaturas diferentes. Y estamos ya a agosto, septiembre, estamos ya escasamente a
a 8 meses de que se acabe esta legislatura. Se acaba el 20 de julio de 2022. O sea, esto se podría, en la primera vuelta de 4 debates, se podría, si hay voluntad política de las mayorías del Congreso, aprobar los primeros 4 debates. Los primeros 4 debates en esta legislatura. Pero en el nuevo Congreso, porque el nuevo Congreso puede, es decir, los proyectos no se hunden porque entre un nuevo Congreso. Si hay un proyecto que ya ha surtido su trámite normal en la anterior legislatura, el 20 de julio de 2022, pues puede seguir su trámite a partir del 20 de julio, así los congresistas sean otros y sea otro periodo de gobierno. Pero solamente se podría aprobar la mitad del trámite, 4 de los 8 debates. No es posible constitucionalmente aprobar una reforma constitucional de manera total, con 8 debates, de aquí a que se acabe este tortuoso gobierno que no vemos la hora de que se acabe, y que se acabe este Congreso de mayorías gobiernistas que también no vemos la hora de que se acabe, Omar. ¿Cuánto hemos perdido? Con el acto legislativo El cálculo 01 de no lo tengo en 2001. la cabeza, hombre, me perdona, pero son, Sí, o sea, hay distintos cálculos. sí, Para educación, yo he oído varios analistas sí, se que habla hablan de de que 200 billones de pesos. ¿Usted cree que más de eso es? 100 billones de pesos desde el 2001, en estos 20 años, la educación ha perdido más de 100 billones de pesos. Sí, señor. Y eso significa que no hay infraestructura adecuada para jornada única, no hay plantas de personal suficiente para jornada única, que el PAE está desfinanciado, significa que nuestra infraestructura actual está que se cae. Bueno, todas las cosas que pasan que ustedes conocen mejor que nosotros en nuestra muy abandonada educación pública, tanto básica, primaria como media. Definitivamente los trabajadores del pueblo colombiano, los educadores, dependemos de lo que se haga en el Congreso de la República, es decir, debemos estar atentos a la correlación de fuerzas en el Congreso de la República. Bueno, ¿y cómo ve usted? ¿Sí cree usted que en el año 2022 logremos un cambio en el Congreso de la República? ¿Cómo están las condiciones? ¿Y cómo va su campaña y la del senador, la del doctor Jorge Robledo hacia la presidencia de la República y la suya hacia el Senado de la República? Jorge Gómez Gallego. Bueno, yo creo, opino distinto, Omar. No dependemos, los educadores no dependen y los trabajadores no dependen del Congreso, dependen de ellos mismos y depende de la lucha y de la movilización que libre. La lucha paga. Con la lucha del paro logramos derrotar la reforma tributaria, el proyecto de ley 010, el proyecto de ley 03 que jodía a los taxistas, o sea, se tumbó al ministro de Hacienda, se tumbó a la canciller, o sea, hubo avances, hubo cosas importantes, dijéramos, con la lucha y la movilización, que es la que garantiza cualquier triunfo en el Congreso. Ahora, si tenemos mayorías en el Congreso, los sectores de oposición hoy y los sectores que estamos con los derechos ciudadanos, con la soberanía y con la recuperación de nuestras herramientas para defender el trabajo y la producción nacionales, seguramente podremos hacer más fácil los cambios que Colombia necesita. Y estamos esperando que el año entrante, el marzo de 2013, el 13 de marzo, que son las elecciones, logremos unas mayorías importantes en el Congreso. Nosotros, como tú sabes, estamos en la coalición de la esperanza. La coalición de la esperanza va a presentar una lista única al Congreso. Ya está acordado que Abierta, esa lista lista, abierta, abierta la lista. una lista abierta al Congreso, donde está Alianza Verde, Dignidad, el Nuevo Liberalismo, Compromiso Ciudadano, En Marcha, la ASI y Colombia Renaciente. Estas fuerzas vamos en una sola lista y aspiramos que esa lista ponga siquiera 40 senadores. Y eso ya sería una cosa bastante importante, que 40 senadores de nosotros, y no sé cuántos pueda lograr el pacto histórico, que también es una fuerza, dijéramos que claro que alternativa, podríamos convertirnos entre las dos fuerzas en mayorías en el próximo Congreso y adelantar importante gestión legislativa, pero repito, con la gente en la calle, porque así el presidente de la República, sea Jorge Enrique Robledo, que es mi candidato presidencial, ese presidente necesitará apoyo social y apoyo popular, porque va a haber mucha resistencia de parte de unas minorías muy poderosas para los cambios que necesita Colombia. La movilización popular, la movilización social no se puede dejar de lado en ningún momento, ni siquiera ganando las elecciones un sector alternativo como el nuestro. Mi campaña va muy bien, Omar. Yo he estado recorriendo el país, hemos encontrado mucho cariño y mucho afecto de la gente. Estoy haciendo en un proceso de hacerme conocer, porque yo, pues fuera de Antioquia, en Antioquia soy muy conocido, he tenido una trayectoria larga de lucha en Antioquia en todos los campos, agrario, estudiantil, sindical, cívico, bueno, de minero. Hemos acompañado muchas luchas y tenemos pues
una trayectoria larga en Antioquia, pero la estamos haciendo conocer en el país porque realmente, pues sin modestias falsas, mi vida ha sido una vida dedicada a la lucha al servicio de la transformación de Colombia y de los sectores populares. Y eso es lo que estamos contándole a la gente. Y la campaña de Robledo va muy bien. La consulta de la Coalición de la Esperanza también será el 13 de marzo de 2022. Ese día, al mismo tiempo que se elegirá el Congreso, se definirá quién va a ser el candidato de la Coalición de la Esperanza, si es Juan Manuel Galán, si es Juan Fernando Cristo, si es el de la Alianza Verde, si es Sergio Fajardo o si es Robledo, y nosotros estamos jugados porque sea Robledo, porque de ese universo es al que le cabe con mayor claridad y nitidez el país en la cabeza, que tiene las propuestas más consecuentes y más de avanzada de todo ese bloque, dijéramos, de alternativo y de oposición al gobierno de Duque. Y creo que podemos ganar esa consulta porque tenemos mucho apoyo en sectores, dijéramos, organizados de la sociedad. Tenemos un equipo muy poderoso y nos falta un poco de conocimiento de los candidatos que hay ahí. El problema que tenemos es que si usted mira las encuestas, Robledo solo lo conoce la mitad de los encuestados en todas las encuestas. Y eso nos da, pues, desde luego, una participación menor. A los otros los conoce todo el mundo. A Robledo, una cosa curiosa, ha sido el senador que más batallas ha librado contra la corrupción en el Congreso, que más denuncias efectivas ha tenido, pues tan efectivas que tiene Uribito en la cárcel, y que ha sido el adalid de la lucha con la corrupción, contra la corrupción, y sin embargo es el menos conocido en la opinión pública. Eso es lo que estamos tratando de superar, que lo conozcan más para poder ganar esa consulta. Se habla, se ha hablado en los medios de comunicación, está rodando la posibilidad de una consulta, está buscando acercamiento el Pacto Histórico Colombia Humana, está buscando acercamiento con la Coalición de la Esperanza. ¿Es posible una consulta para sacar un solo candidato a la presidencia de la República? Jorge Gómez Gallego, ¿cómo está esa situación? Hagamos un poco de pedagogía. El Pacto Histórico está en su consulta. Hubo una carta que algunos enviaron diciendo que hubiera una sola consulta, pero no es posible porque no creo que sea posible. Pues si se puede, porque los objetivos tácticos son diferentes. Mientras la Coalición de la Esperanza está buscando unir a la Colombia que no está en la pelea entre izquierda y derecha, a la Colombia que no está en la pelea entre paracos y guerrilleros, a la Colombia que no está en esa pelea, dijéramos, de perros y gatos en que quisieron meter a Colombia. Está buscando un sector de la sociedad que está mamada de esa pelea de mentiras, de engaños, de miedo, de amenazas, etcétera. La táctica de la Coalición de la Esperanza es apuntarle a un público distinto a la izquierda. Dijéramos, la izquierda no puede ser el único objetivo de quien quiera cambiar a Colombia. Lo digo con franqueza. Quien quiera cambiar a Colombia y le apunte solo a unir a la izquierda, pues le está apuntando solo a un pedazo de los que pueden lograr una transformación en Colombia. Entonces, como tenemos tácticas distintas, vamos a hacer consultas distintas y vamos a ir a primera vuelta. Yo supongo que cada uno con su candidato y nosotros aspiramos a parar a segunda vuelta y ellos también. Si pasamos a segunda vuelta, la Coalición de la Esperanza y Pacto Histórico, pues maravilloso, porque los colombianos tendrán dos alternativas de cambio para votar. Ese, dijéramos, es como nuestro objetivo y nuestra idea, Omar. Por lo pronto vamos a ir con toda fuerza para ganar, meter buenos congresistas, ojalá 40 senadores al Congreso de la República y ojalá también que Colombia Humana y todos los partidos alternativos metan buenos senadores, buenos congresistas. Honorable representante, finalmente entonces su llamado al magisterio, al pueblo colombiano, a los trabajadores, ¿de qué debemos estar pendientes? ¿Cuál es la agenda legislativa en los próximos días? ¿Qué proyectos deben tenerse siempre presentes para que ojalá hagamos el rechazo si hay que hacerlo y apoyemos a las bancadas alternativas, representante? Bueno, yo creo que la convocatoria que ha hecho el Comité Nacional de Paro a una nueva jornada de protesta el 28 es el objetivo, a mi juicio, que deben tener el magisterio en su conjunto. Porque en la medida en que el magisterio y los sectores sociales y populares se movilicen, presionan al Congreso para que los proyectos de ley que presentamos con el Comité Nacional de Paro por lo menos se les dé trámite y se discutan, y para que nos opongamos a la forma de elaborar el presupuesto. Yo creo que esa es, si usted me dice qué llamado le hago al magisterio, pilas con la jornada del 28, que sea masiva, que sea multitudinaria, que sea pacífica, pero que sea contundente en cuanto a participación de todos los maestros de Colombia, y eso se vuelve una cosa poderosa para en el Congreso nosotros adelantar presiones y exigencias de trámite más ágil de estos proyectos de ley. ¿Qué agenda legislativa hay para los próximos días, representante? Es que la agenda la va a copar el presupuesto seguramente.
la agenda la imponen las mesas directivas del Congreso. Nosotros sabemos que la semana entrante se van a discutir algunos proyectos de menor importancia y vamos a hundir, yo creo que ya tenemos la fuerza para hundir un proyecto de ley de aprendices que va a pauperizar más el trabajo de los trabajadores colombianos, una cosa en el Sena horrible que presentó el Centro Democrático, pero ya hemos hablado con distintas bancadas, incluso de amigos del gobierno, que están dispuestos a ayudarnos a hundir ese proyecto. Y en el caso particular nuestro, tenemos en la agenda varios proyectos de ley, uno que pues puede ser de poca importancia para el magisterio, pero para los mineros y los maestros de la zona minera es bien importante, los proyectos de formalización minera. En esos vamos bien adelante, ya los pasamos en primer debate. El miércoles vamos a hacer un encuentro de todas las bancadas que están discutiendo ese proyecto de ley, a ver si lo logramos pasar en segundo debate, los proyectos de legalización y formalización minera, que permiten que haya un espacio para los mineros nacionales, ancestrales y tradicionales, y que toda la tajada de la explotación minera no se le entregue a las multinacionales como sucede hoy en día. Ese pues es un caso particular nuestro. Pero bueno, la agenda es bastante amplia. Omar, tenemos otro proyecto de formalización y de eliminación la tercerización los trabajadores de la salud, que eso es bien importante, la eliminación de la tercerización en la Unidad Nacional de Protección. La agenda es amplia, es que realmente el que diga que no trabajamos es porque no sabe realmente el trabajo intenso que nos toca hacer allá afuera y adentro del Congreso. Bueno, agradecemos la presencia en este programa de nuestro representante a la Cámara, Jorge Gómez Gallego. Muchas gracias, muy amable y que la pase muy bien. A ustedes, Omar, un abrazo muy grande para ti, para el equipo sindical de educadores demócratas y para todos los educadores de Colombia. Muchas gracias.